En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español, les habla Bernardo Klicksberg, que en la pospandemia y en la crisis. Radio High es un esfuerzo de 30 años, nada menos, debido a la fuerza y a la inmensa capacidad de nuestro querido Miguel Stuerman, junto con este pilar de la buena información y análisis periodístico, que es nuestro querido amigo Dani Salzman, estamos acompañados por este fenomenal talento periodístico de Martín Cirielo, entre todos con ustedes, que son lo más importante de todo. Hacemos este programa de diálogo, encuentro, de reflexión, sobre todo reflexión en estos momentos en que se necesita muchísimo de la reflexión frente a la complejidad y los vientos eh, que nos depara la historia presente, que se nos escapa, a través de acontecimientos que llevan a una mayor preocupación colectiva. Es uno de los momentos en la historia universal de mayor preocupación colectiva. Así lo midió el informe de seguridad humana que emitió recientemente las Naciones Unidas. La gente está más preocupada que nunca sobre su futuro y sobre las inseguridades de todo tipo que aparecen. Estos días, un nuevo informe del Banco Mundial dice que se avecinan un declinamiento de las tasas de crecimiento económico en este año 24, que está incidido por todo lo que está sucediendo, las guerras, todo la crisis climática con sus continuos desequilibramientos y efectos regresivos de todo orden, la destrucción de bosques que continúa, la destrucción de especies, de la biodiversidad. Vivimos en el planeta acompañados por millones y millones de especies. O sea, se habla de 8 millones de especies, sin las cuales la vida no sería posible, especies animales y vegetales, que en conjunto con nuestra especie humana tienen interacciones múltiples. Hoy el mundo de las especies está en peligro porque estamos, según los datos, en transición hacia de una era biológica a otra era biológica. Esta sería la séptima, con una mortandad de especies muy significativa. Se calcula que han
muerto en los últimos años el 12% de todas las especies y en algunos reinos es mucho más acelerado aún las cifras de extinción y de mortandad de especies. No son cifras naturales, están totalmente ligadas a la crisis medioambiental y a la depredación, a los cazadores de especies, a los intereses avariciosos con tal de conseguir colmillos de elefantes, atacan a la especie misma de los elefantes en cacerías inconcebibles que alimentan un circuito comercial de ultra lujo, casi no concebible por la imaginación, y que están produciendo un descenso feroz en el número de elefantes, como ha sucedido con otras especies prominentes. Como los leopardos, como los leones, como los tigres. Lo mismo sucede en el reino vegetal, en donde el uso despiadado, podríamos decir, de la tierra en plena crisis climática está produciendo la destrucción de los ciclos normales de reproducción de diversas especies, entre ellas estas interrupciones forzadas en los circuitos de polinización de las plantas por el descenso de las abejas y sus propios procesos de reproducción de gran utilidad para el género humano. La lista puede continuar, desde ya se agrega la crisis económica, las guerras, este intento de un gran imperio, el imperio ruso, por hacerse a la fuerza bruta de un país democrático de 46 millones de habitantes, Ucrania, y, y someterlo a una destrucción sistemática utilizando las tecnologías más avanzadas, las armas más avanzadas y el poder que dan las dictaduras, digamos, este reclutamiento más de 1 millón de soldados actualmente en Rusia, muchos de ellos jóvenes sin experiencia mayor, lanzados a la vorágine de la guerra sin reglas. La elevación de los precios y de la disponibilidad de las fuentes de energía fósiles, sólidas, que esto está agravando permanentemente Europa sin sus fuentes tradicionales de energía ante la reacción comprensible del mundo democrático, de tratar de poner a raya la expansión de Putin y sus ideologías de la reconstrucción de un imperio que gobernaría él mismo hasta el fin de su vida, de acuerdo a los pronósticos actuales. Va a haber elecciones en Rusia en pocos días y hay una sola lista.
O sea, la posibilidad de que hubiera otras listas ha sido cortada totalmente por los mecanismos de la misma dictadura, etcétera. Así que será reelecto para plazos virtualmente indefinidos. Eh, Todo esto influyendo en los precios de las energías fósiles y influyendo seriamente en los precios de los cereales, corte de las exportaciones posibles de Ucrania, uno de los mayores productores y exportadores de cereales, que ha agravado todo el mercado en alza de los cereales. A todo esto, estimados amigos, se le suma en una mirada de conjunto la desinformación, ¿no? Y la desinformación es en sí mismo un mal que se reproduce y se alimenta con todos aquellos grupos que cultivan sistemáticamente todos los problemas que les mencioné y otros similares, como la proliferación de las drogas eh, que matan millones de jóvenes o los encadenan a contraer estas adicciones fatales. Eh, la desinformación no es inocente, no es que de repente surgen desinformaciones de la nada. No, es un trabajo sistemático, así como hay un trabajo sistemático que ha conducido a grandes intereses económicos a crear y fomentar grupos criminales de desinformación para negar la epidemia del coronavirus, o para negar el cambio climático mismo, la existencia del cambio climático mismo. En la intersección entre desinformación, grupos criminales y una opinión pública que absorbe y absorbe mentiras gigantescas que la hacen, la colocan en estado de indefensión, en situación de indefensa frente a los que manipulan los hilos de la desinformación. Algunos ejemplos de desinformación muy reciente en relación a la guerra desatada por el grupo terrorista, la organización terrorista Hamas, contra la existencia misma del Estado de Israel. Ellos afirman una y otra vez que no se trata de objetivos parciales, se trata de aniquilar el Estado de Israel de un extremo al otro y aniquilar a la población judía. Algunos ejemplos del uso de la desinformación en gran escala, ¿no? Desde el día 7 de octubre se inició, se reforzó a niveles totalmente extremos la desinformación respecto a la matanza salvaje que protagonizó Hamas ese día, que lanzó el ataque desde Gaza contra
el Estado, contra la sociedad civil israelí, porque el 7 de octubre fue eso, 3.000 fanáticos muy bien armados, preparados a través el apoyo continuo de una red terrorista tejida por Irán, un país de gran peso en la zona y el que entretejió al terrorismo sirio, al terrorismo en Irak, al terrorismo de Hezbollah, a los hutíes de los grupos terroristas de Yemen, creando una vorágine de destrucción y muerte. Ese primer día, cuando reaccionaron las fuerzas de defensa del Estado de Israel, se inventó de que había 500 muertos en un ataque, en un bombardeo israelí contra un hospital muy importante de Gaza. Y pocas horas después, el presidente de los Estados Unidos en persona, en un gesto le ganó el aprecio masivo del pueblo israelí y de la humanidad, un gesto de solidaridad y de ejercicio activo de valores que parecen abandonados por buena parte del género humano. El presidente Biden visitó Israel al día siguiente y desmintió en el teatro de los sucesos que hubiera habido 500 muertos y hubiera habido bombardeo alguno al hospital. Desde ese momento se suceden los episodios de desinformación en gran escala, episodios en donde se inventan complots del pueblo judío. Irán termina de protagonizar uno de ellos. Explotaron dos bombas en el aniversario de la muerte del jefe del ejército paralelo que tiene Irán, de la Guardia Revolucionaria, eh, y hubo más de 100 muertos. ¿A quién le adjudicó el Ayatollah Khomeini los muertos? Los adjudicó sin vacilación alguna, sin investigación, sin pistas, sin datos, a Israel y a Estados Unidos. Fue Israel, un complot de Israel y Estados Unidos. Es una mentira gigantesca, no hay ninguna evidencia y no hay ninguna causa por la que Israel y Estados Unidos pueden estar interesados en matar a civiles en escala, cerca de la tumba del general, que era un enemigo jurado de Israel. No hay venganza alguna, se han pasado varios años, etcétera, y además no tiene nada que ver. Y efectivamente, poco tiempo después, apareció el que aparentemente, según todos los indicios, es el responsable, que sí tiene intereses creados al respecto, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico que trata una y otra vez de reorganizar sus sobrevivientes después de haber sido derrotado
por todos los sectores democráticos del mundo. Eh, el Estado Islámico se adjudicó la autoría directa de este atentado y hay razones fundadas para orientar investigaciones si es que hay algún interés. Pero el interés está puesto claramente en aprovechar una información falsa para atacar eh, a Israel y a Estados Unidos frente a la admisión de culpa por parte del Estado Islámico. La reacción siguiente de las ayatolás fue decir, Israel y Estados Unidos entrenaron al Estado Islámico para este atentado. Los que hicieron el atentado son Israel y Estados Unidos que dieron apoyo y entrenaron. Y las mentiras siguen esa estela alocada. El mismo Irán es productor de mentiras que recaen externamente en desequilibrar, buscar la guerra, efectivamente hacer daños gravísimos a Israel, cuya extinción y aniquilación ha declarado muchas veces, pero también utiliza las mentiras en gran escala internamente. Entonces, la gente no se entera realmente de gran parte de lo que está sucediendo, pues está censurado. Por ejemplo, no se entera de que la pena de muerte está prohibida en muchísimos países del mundo. Irán es el país que tiene más ejecutados por pena de muerte. Muchos de ellos son ejecutados por apoyar la causa de los derechos de la mujer, que está totalmente reprimida legalmente y de muchas formas, o adjudicarle supuestos espionajes a favor de quién, de Israel. En Bilbao, en otra expresión de lo que estoy tratando de señalar, eh, la República Catalana, los servicios públicos de información enviaron un cable a nivel mundial que decía que una audaz operación de la resistencia de Hamas logró una victoria sobre Israel el 7 de octubre. ¿A qué se llama audaz operación de la resistencia? Ese día se lanzaron 3.000 chacales, 3.000 milicianos entrenados para matar a casi, de acuerdo a todos los documentos que fueron encontrados, a las pruebas, eh, para matar judíos, con la consigna de matar la mayor cantidad de judíos. Entonces, como Gaza tiene frontera con Kibbutzim, este intento de granja colectiva tan reconocido en la historia por sus fines altruistas y de superación y elevación de los seres humanos. Mataron 1.200 civiles, hirieron a más de 3.000 y hicieron un uso total de la violencia contra las mujeres, de la violencia sexual más depravada y vergonzante y asesina
contra las mujeres, premeditada. Es el uso de la violencia violando todas las normas de los tratados internacionales sobre la guerra y los límites de la guerra. Es todo lo contrario. Asesinaron más de 250 jóvenes que estaban en un festival de rock, atacándolos con armas de fusiles de alta precisión, motocicletas voladoras, etcétera. Los jóvenes estaban durmiendo, los mataron a boca de jarro y robaron mujeres, las violaron salvajemente ante las cámaras, en público, grupalmente, las destrozaron, intimidando, ¿no? Intimidando a toda la población judía, que eso es lo que le esperaba al Estado de Israel, o que esas eran las tácticas que habían sido entrenados, no solo entrenados militarmente, sino entrenados ideológicamente, desde niños, por el veneno de considerar que en las escuelas matar ficticiamente y prepararlos para la gran matanza. Eso se lo llamó la audaz operación de la resistencia. Fue todo lo contrario de resistencia, fue matanza asesina contra personas desarmadas, en su inmensa mayoría población civil. No ingreso en los detalles que ustedes han seguido a través de los múltiples informativos, pero en el sistema de desinformación, ¿no? Diseminaron esas mentiras en el mundo entero y contribuyeron a echar combustible al antisemitismo. Contemplamos actualmente una ola de antisemitismo que se nutre en parte muy importante de la desinformación y el disfraz de una guerra total contra la población civil de Israel, con tecnologías suministradas por Irán, en parte importante, en los túneles que construyeron con la ayuda financiera de Qatar y aportes de aquellos que alimentan permanentemente a los grupos terroristas, y vínculos de todo tipo, de la red que creó Irán y sus entrecruzamientos, etcétera. eh, Mataron salvajemente a los jóvenes, destruyeron a las mujeres y desinformaron, alimentando una ola antisemita, así como hay una supuesta resistencia, que en realidad es un grupo terrorista ultra organizado y con armas, con misiles de alta precisión actualmente, capaces de viajar muchos kilómetros, eh, y asesinos totalmente fanatizados, una combinación de guerra santa y eliminación del pueblo judío de la historia. Todo eso ha desatado un antisemitismo feroz. El presidente Biden, en un discurso público, termina de señalar de que dos de los enemigos mortal del género humano actualmente son el antisemitismo sin límites, que se ha desatado en Estados Unidos, en diversos lugares de Europa,
también en lugares de América Latina y los white supremacists, los supremacistas blancos, y ha explicado al mundo entero por qué él ha luchado toda su vida contra los supremacistas blancos y fue respaldado por gran parte del pueblo americano para ganar las elecciones, a pesar de la operación gigantesca de desinformación sobre el resultado de las elecciones, que continúa el ex candidato hasta nuestros días, etcétera, negando que haya habido una elección mayoritaria, casi abrumadora a favor de Biden. Biden dice, todo comenzó, la desinformación comenzó con la guerra norte-sur. Los separatistas blancos negaron que hubiera habido una causa central de la guerra que dirigió Abraham Lincoln, héroe del género humano, que es la esclavitud. Hasta el día de hoy niegan que la esclavitud haya tenido algo que ver con la guerra. Dice que era un tema de apoderamiento de tierras, que no era la esclavitud. Imagínense hasta el día de hoy. Entonces dice Biden, una gigantesca operación de desinformación que creó un grupo enorme de fanáticos que atraparon la historia de Estados Unidos durante un tiempo, que hicieron imposible otra salida que la guerra que se desató para poder liberar a todo Estados Unidos del estigma histórico de la esclavitud, y que se prolongaron a través del Ku Klux Klan y de todo tipo que llega incluso hasta nuestros días, y de los white supremacists. Puro racismo, puro antisemitismo, pura discriminación contra la mujer, y contra las minorías de todo orden, que culmina en psicópatas que generan matanzas de niños en escuelas, eh, estas cifras horrorosas de asesinatos masivos. La desinformación que mata desde a través de los circuitos de la droga hasta la trata de blancas, aún en nuestros días, etcétera. La desinformación es un operador muy activo en lo que está sucediendo en Gaza. La desinformación contribuye críticamente a, el crecimiento del antisemitismo, que a su vez crea una inseguridad judía que conocíamos, que virtualmente habíamos empezado a olvidar después de 75 años de nacido el Estado de Israel y de terminada la matanza mayor de un pueblo entero, el genocidio en el Holocausto. Ha retornado de la mano de la desinformación. Hay desinformaciones de otro rango, que no voy a detallar actualmente, pero el hackerismo en sus distintas expresiones, el robo a través de la inteligencia artificial que tiene un poder bendito enorme para mejorar la vida de los seres humanos, pero está siendo utilizada, existe el riesgo de que sea utilizada en el hackerismo. Y hay operaciones continuas que llevan
al crimen, la utilización de la mujer, a eso se lo llama una idea audaz, en lo que hemos visto en la televisión. ¿Cómo olvidar la imagen de la joven francesa de 21 años que no he ingresado por el tiempo a las operaciones de secuestro masivo de civiles, a los 250 o 280 civiles que fueron secuestrados para canjearlos por criminales presos en las cárceles de Israel. Hubo una joven que logró escapar, estuvo 51 días presa en la vivienda de un terrorista de Hamas y no fue violada como cuenta por televisión actualmente. Fue objeto de los canjes que se hicieron, pero no fue violada. Estaba el terrorista en su vivienda con su esposa y sus dos hijos, que la vivienda era mínima, y no fue violada porque el terrorista no podía, la miraba continuamente y le lanzaba, la alimentaban miserablemente y la maltrataban de todos los medios, pero no se animaba a violarla delante de la esposa y de los dos hijos. A ese nivel de abyección se ha llegado en esta guerra, y combatir la desinformación y combatir el antisemitismo hoy es una causa humana central para, como ordena la Biblia, respetar, dice la Biblia, la vida. El respeto a la vida es el principio fundamental de la Biblia. La desinformación, el fomento del antisemitismo, lo hacen trizas. Que debemos llevar ese principio fundamental, combatiendo la desinformación y combatiendo el antisemitismo, el racismo y toda la forma de discriminación. Eso es lo que realmente nos pide la Biblia, en nuestra Torá: honrar la vida, honrar la vida. Debemos dedicar a ello todos los esfuerzos, y para hacerlo factible, para hacer un alto al antisemitismo y a todas las formas de discriminación, y combatir eh, por todos con todas las vías, porque haya todas las posibilidades para todos los seres humanos de que no caer en la animalización y la alienación total, que significó el Holocausto, y que significa la utilización de la mujer a través de la violencia sexual feroz, eh, tratando de intimidar, y más allá de ello todavía, el intento de aniquilar, eh, intimidar primero y aniquilar después. Eso fue el 7 de octubre, no resistencia, sino aniquilación
y secuestro masivo de población civil. Eh, la Biblia ilumina nuestro camino. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.